Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Mañas Álvarez y en calidad de gerente social de atención médica de Campofrío Healthcare os damos la bienvenida a todas las personas que están interesadas en asistir a esta sesión, así como a los componentes que formarán la mesa para hablar de la disfagia en el adulto, mayor empoderamiento y calidad de vida. Sin más, paso a presentar los distintos ponentes. El primero es el Jaime Paniaguas Monreal, es logopeda del Servicio RL del Hospital Quirón Salud de Madrid, logopeda en el Centro Europeo de Neurociencias, posgraduado en especialización de trastornos de la deglución y disfagia y especialista en la intervención multidisciplinar en el daño cerebral sobrevenido, entre otras cosas. Paso a Jesús Mateos Nozal, doctor en geriatría en la unidad de atención a residencias del Servicio de Geriatría del Hospital Ramón y Cajal y es miembro del Grupo de Trabajo Europeo de la Disfagia Orofaríngea y del Grupo de Trabajo de Disfagia del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Es investigador sobre la prevalencia, factores de riesgo, medidas terapéuticas y complicaciones de la disfagia en el paciente mayor hospitalizado. Por último, Fabiola Juárez Muriel es ingeniera en industria alimentaria, es máster en nutrición y alimentación, diplomada en nutrición humana y dietética, ambos por la Universidad de Barcelona. Actualmente trabaja en la Fundación Alicia como responsable de proyectos de investigación e innovación en cocina y aplicados a la salud. Dicho esto, le doy la palabra a Jaime para que comience ya su elocución según considere. Buenas tardes. Hola a todos, mi nombre es Jaime Paniagua, soy el primero de la lista que ha mencionado Juan. Y bueno, en primer lugar quería dar las gracias a la Fundación Edad y Vida por haber contado no con haber contado, sino haber preparado este espacio para que se pueda hablar de la disfagia, que es algo muy importante en el adulto mayor. Entonces, poder crear un entorno y donde se den las condiciones para poder hablar de una problemática que tenemos y que vamos a tener, me parece que es de agradecer, aparte que además puedan haber contado conmigo, para lo que además doy las gracias a Campofrío por haber tenido en cuenta mi perfil profesional y mi persona para poder moderar o llevar a cabo un poquito esta mesa redonda que hoy vamos a llevar, cuyo título y protagonista es la persona con disfagia y cuyo objetivo es buscar las condiciones para su empoderamiento. En primer lugar, voy a hacer una breve presentación cuyo objetivo es facilitar la conexión con las dos presentaciones que habrá posteriormente. Entonces, a continuación voy a pasar a compartir pantalla. A ver, Esta pequeña presentación e introducción para esta mesa redonda tan interesante busca hablar sobre o crear un poco la base sobre la disfagia, la persona con disfagia y cómo empoderar a la persona que tiene disfagia. La disfagia sabemos que tiene un profundo impacto en la calidad de vida. Entonces, si queremos empoderar a la persona que tiene disfagia, tenemos que crear las condiciones para que se pueda mejorar el proceso en su toma de decisiones. Todo proceso de mejora de toma de decisiones en cualquier persona que tenga cualquier patología siempre va a promocionar su salud y va a facilitar que pueda tomar mejores decisiones y, por tanto, que pueda estar en menor riesgo de tener consecuencias por su patología. Por lo tanto, yo lo que he hecho hoy ha sido crear una infografía que voy a segmentar y luego podremos compartir para que la gente tenga el material, la infografía por su parte y luego el material en diapositivas. Creo que lo primero, entonces, es hacer un pequeño resumen. Yo voy a hablar un poco a nivel general, el impacto de la disfagia en la calidad de vida. Y a continuación tendremos la intervención de Jesús como parte de ese abordaje clínico de la persona con disfagia y de Fabiola de ese abordaje, vamos a llamar, social de la persona con disfagia. Ahora hablaremos por qué. Y después pues, podremos contar con un pequeño debate donde podrán hacer preguntas que nosotros contestaremos. Lo primero, yo creo que hay que hablar de quién es el protagonista de todo esto, la persona con disfagia.
Entonces, la persona con disfagia es una persona que tiene una dificultad para poder manejar los alimentos desde la cavidad oral hacia el estómago. En mi caso, como logopeda, suelo trabajar de forma específica con la disfagia orofaringea. Pero la disfagia, al final, nos encontramos con que la persona con disfagia tradicionalmente se le cataloga como paciente, es decir, la persona con disfagia normalmente está dentro del entorno hospitalario porque normalmente pues, está enmarcada en alguna situación patológica que favorece o que hace que tenga una dificultad para manejar los alimentos sólidos o líquidos, bien desde un punto de vista de eficacia o de la seguridad. Pero muchas veces se nos olvida que ese paciente, que también es persona, también participa en su vida diaria y que esa persona que tiene disfagia en la participación en las actividades de su vida diaria puede empezar a tener problemas, porque pensemos simplemente en la última semana cuántas de las actividades de la vida diaria que hemos llevado a cabo han implicado al alimento. Probablemente más de un 50% de ellas haya implicado el alimento. Entonces, más allá de tener en cuenta a la persona con disfagia como un paciente dentro del entorno clínico, que también es importante, deberíamos empezar a tener en cuenta a la persona como una persona que tiene dificultades para poder desempeñar su vida diaria por culpa de tener dificultades en el manejo de sus alimentos. Por lo tanto, lo que proponemos hoy es hablar de un abordaje clínico y social. La persona con disfagia no siempre sabemos dónde está, porque no siempre es fácil detectarla. De hecho, si miramos prevalencia específicamente del adulto mayor, pues dentro del ámbito comunitario, dependiendo de los estudios y de las pruebas que se hayan utilizado en esos estudios, podemos encontrarnos con que la disfagia puede estar presente en un 20%. Si ya nos vamos a hospitalización de agudos, incluso esa prevalencia de disfagia en el adulto mayor puede crecer a un 50%, o incluso casi en términos parecidos cuando nos encontramos con el manejo de la neumonía comunitaria. Si además nos encontramos con comorbilidades tales como el ictus o algún tipo de demencia, nos podemos encontrar que en algunos casos nos encontramos hasta un 80% de prevalencia de la disfagia. Por lo tanto, si redujéramos la población a un grupo de 10 personas, un mínimo de 4 o 5 personas serían susceptibles de tener en algún momento problemas de deglución. Por lo tanto, esas personas tendrían unas necesidades. ¿Qué necesidades tendría la persona con disfagia una vez que ya la hemos encontrado y que hemos visto que pertenece a un número poblacional al que merecería la pena prestar atención y que no siempre se le presta tanta atención? Pues este grupo poblacional necesitaría herramientas específicas para evaluar la disfagia en su fenotipo específico. Es decir, si nosotros necesitamos empoderar a la persona con disfagia en el fenotipo del adulto mayor, necesitamos herramientas que hayan sido validadas en ese fenotipo y no en otro, porque seguramente las características puedan ser distintos. Necesitamos acceso a especialistas específicos en disfagia, porque muchas veces la persona con disfagia es dirigida a un especialista, pero que no siempre está especializado en personas con disfagia. Yo, por ejemplo, estoy en un servicio de otorrino y dentro de ese servicio de otorrino estamos dos especialistas, una otorrino y yo, que nos encargamos de la derivación del paciente con disfagia. Por lo tanto, el paciente con disfagia es atendido por alguien que está más especializado en su caso. También tenemos que pensar que esta población va a necesitar un acceso al alimento y esto es muy importante porque muchas veces la persona con disfagia tiene dificultades para acceder a alimentos que son adecuados para ellos. También tenemos en cuenta que no existe una conciencia social de la persona con disfagia. En encuestas poblacionales o incluso en encuestas de profesionales sanitarios, nunca se llega a un tanto por ciento de conciencia de este déficit y del impacto que tiene la persona. Entonces, esto también es importante, que hay que abogar o hacer una pedagogía a la sociedad. Y, por supuesto, en mi experiencia, una de las cosas más importantes es el control y seguimiento adecuado de la persona con disfagia, que es una de las necesidades más fuertes que tiene, porque muchas veces no se controla y no se sigue su situación para saber si tiene que haberse hecho cambios, si las recomendaciones que les hemos hecho para nutrirse e hidratarse son las más adecuadas. Entonces, nos podemos encontrar con un fenotipo, con un grupo poblacional que tenga estas necesidades y que no se las estemos dando. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hablar. Abordaje clínico. Pues evidentemente, tanto cuando la persona con disfagia
está en el hospital como en centros residenciales o en su propio ámbito comunitario, debería poder tener acceso a un grupo o una unidad especializada en trastornos de la deglución, la cual debería tener acceso o uso de herramientas específicas que sabemos que tienen una buena sensibilidad y especificidad para detectar la disfagia y o la aspiración. Puesto un acceso a un grupo transdisciplinario o multidisciplinar cuya unidad especializada pueda manejar y derivar para que la persona con disfagia pueda manejar las comorbilidades que son habituales. Y, por supuesto, estar conectado con la realidad de la persona con disfagia. Pero la cosa que normalmente ya es difícil que quede bien en el ámbito clínico, porque muchas veces, en muchos casos, hay lagunas y dependiendo de dónde viva la persona, incluso no tiene acceso a ninguno de esos servicios, tenemos que pensar en una intervención social de la persona con disfagia, porque la persona con disfagia necesita que exista una nomenclatura adecuada de los alimentos y las texturas que va a tener que manejar. Actualmente, en nuestro país, manejamos nomenclaturas que son muy subjetivas. Por ejemplo, los líquidos los solemos expresar en líquido tipo néctar, tipo miel, tipo pudding, pero la persona con disfagia carece de unas características, unos niveles objetivos a la hora de manejar el alimento. Entonces, podemos caer en el error de recomendar algo a una persona que de manera subjetiva no sea capaz de prepararlo porque nos hemos basado en un conocimiento subjetivo visual del alimento. Entonces, lo primero que necesitamos es traducir a un lenguaje objetivo las características del alimento específico que necesita la persona con disfagia para transmitirlo a la industria del alimento, que la industria del alimento pueda llevar al supermercado, lugar de acceso al alimento típico de la persona con disfagia, un lugar donde pueda encontrar sus alimentos. Porque una de las cosas que ocurre en nuestro país es que la persona con disfagia tiene asociados conseguir sus alimentos desde el ámbito hospitalario. Es muy habitual que la persona con disfagia tenga que conseguir su espesante en la farmacia o muchos productos de alimentación, lo cual puede hacer que se retroalimente la sensación de estar dentro de un rol de enfermo, cuando si la persona con disfagia tuviera un acceso social al alimento como se hace en otros países, como puede ser Japón, sería muchísimo más sencillo su participación social y desde luego no tendría que estar tan anclado al ámbito clínico. Y todo esto, por supuesto, dentro de la conciencia social y teniendo en cuenta que la sociedad tiene que tener un mayor conocimiento de que existe esta problemática y de que, bueno, tenemos que dar mejores condiciones de participación en la vida diaria de la persona con disfagia. Que, bueno, en la infografía me gustaría incluir estas referencias bibliográficas de un poco el texto que he ido creando y, sin más, quería nuevamente dar las gracias a la audiencia y quedar a disposición de cualquier persona para lo que necesite. Así que muchas gracias a todos. Ahora voy a dar paso al doctor Mateos para que nos hable de su parte tan importante para empoderar a la persona con disfagia. Buenas tardes a todos. Voy a compartir en primer lugar la presentación. Vale. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a la Fundación Edad y Vida y a Campofrío Healthcare la organización de este taller y a Jaime por la moderación y la composición de la misma. Mi punto de vista es el punto de vista clínico de la mesa, pero a lo largo de estos minutos voy a intentar responder a esta pregunta. ¿Es importante la disfagia orofaringea? Puede ser obvia la respuesta, pero espero convenceros con 5 motivos. Jaime ya ha presentado la definición de disfagia, que es la dificultad que se produce durante la formación y o propulsión del bolo. Y los 5 motivos que os quiero presentar a continuación son la presentación clínica, la frecuencia de la disfagia en las personas mayores, los factores de riesgo que tiene de tener disfagia, las complicaciones con las que se asocia esta enfermedad y la intervención necesaria. En la diapositiva podéis ver las distintas presentaciones que puede tener la disfagia en el paciente mayor. Presentar tos durante o tras la deglución, regurgitación, voz húmeda, salivación excesiva o asintomática. Creo que esto es algo muy importante, ya que
en pacientes mayores es frecuente que no dé ningún síntoma y solo vemos la complicación, es decir, la infección respiratoria. La frecuencia. Jaime ha presentado brevemente la frecuencia en distintas enfermedades. Es preciso reiterar que para comparar los distintos artículos hay que tener muy en cuenta qué concepto evalúan. Hay artículos que evalúan disfagia, otros aspiración, otros presbifagia, otros síntomas de seguridad, síntomas de eficacia y el método diagnóstico empleado, ya sea cuestionario, método clínico o método instrumental. De acuerdo a algún estudio, el 16% de la población general reporta que en algún momento ha presentado disfagia. Esta prevalencia aumenta en mayores de 65 años y aumentan algunas enfermedades muy frecuentes en personas mayores, como son la demencia, destacando la enfermedad de Alzheimer, donde la prevalencia varía entre el 40 y el 90% en función del método empleado. En ictus hay prevalencias entre el 40 y el 60%, en Parkinson entre el 35 y el 82%, y recientemente se están publicando distintos artículos sobre la frecuencia de la disfagia en pacientes con sarcopenia. Esta revisión sistemática muestra que una persona con sarcopenia tiene 6 veces más de riesgo de presentar disfagia que una persona sin sarcopenia. Además, la disfagia orofaríngea es muy frecuente en hospitalización o unidades de geriatría de agudos. El dato clásico de Mataró es del 47,5%, pero recientemente en el Hospital Ramón y Cajal presentamos este artículo que la prevalencia alcanza el 82,4%. Nuestro dato es bastante superior, probablemente para una mayor edad de nuestra muestra. De nuevo, la disfagia orofaríngea es muy frecuente en residencias de mayores. La revisión sistemática de WHO muestra una media de 35,9, con mucha variabilidad en función del método empleado. Y el estudio clásico de Lin, realizado en Taiwán, objetivó que el 60% de pacientes institucionalizados presentaba disfagia. ¿Qué factores de riesgo se asocian con disfagia? Esta diapositiva, estos datos son de nuevo del grupo de Mataró. Podéis observar que tanto la edad, la institucionalización, la situación funcional y distintos síndromes geriátricos como la incontinencia de orina, fecal, úlceras por presión, inmovilidad, demencia, delirium, polifarmacia o desnutrición se asocian con disfagia orofaríngea. En nuestro estudio encontramos datos similares en el análisis univariante y además en el análisis multivariante observamos que había más riesgo de disfagia de acuerdo a la edad, dependencia funcional grave, malnutrición y delirio. Este diagrama es la presentación clásica de las complicaciones. Por un lado, al haber problemas de seguridad, hay falsas rutas, el contenido alimentario puede pasar al pulmón y se generan infecciones respiratorias. Por otro lado, al haber problemas de eficacia, se asocia una desnutrición y deshidratación. En el recuadro podéis ver que el 21,7% de los pacientes con disfagia en la comunidad tienen malnutrición o riesgo de malnutrición y este porcentaje incrementa al 61,5% en pacientes hospitalizados. De nuevo, es conocido que el paciente con disfagia tiene una ingesta adaptada disminuida y, por tanto, mayor riesgo de deshidratación. Además, hay una incidencia anual en torno al 40% de infección respiratoria, siendo una de las causas principales de reingreso y con mayor riesgo de reingreso en estos pacientes, así como de institucionalización. Por último, pero no menos importante, es fundamental mencionar la relación que tiene la disfagia con la higiene dental y con la ansiedad y calidad de vida. El 41% de pacientes con disfagia refieren tener ansiedad a la hora de comer. Todas estas complicaciones conllevan un aumento de mortalidad. ¿Qué podemos hacer en pacientes con disfagia orofaríngea? De acuerdo al posicionamiento europeo, es preciso un equipo multidisciplinar. El trabajo de los distintos profesionales, varios de ellos representados en esta mesa,
para intentar mejorar la atención a estos pacientes. Por otro lado, se ha demostrado la utilidad de la valoración geriátrica en el paciente mayor con disfagia y este tratamiento debe ser individualizado. Entre las estrategias terapéuticas es fundamental conocer la causa que produce la disfagia orofaringea y los factores de riesgo presentes en el paciente y aquellos que pueden ser reversibles. De forma clásica, las dos grandes medidas terapéuticas son la rehabilitación y la adaptación de la dieta, pero por supuesto hay otras estrategias como las técnicas de la alimentación, el soporte nutricional, la adaptación de fármacos y la educación no solo del cuidador, sino también del paciente. Respecto a la intervención multicomponente, me gustaría mencionaros este artículo de hace unos años, que es una revisión sistemática sobre la evidencia de la adaptación de la dieta y la adaptación de los líquidos. Este estudio solo incluyó 2 ensayos clínicos, ya que se consideran de mayor evidencia. Los 2 estudios, además, están interrelacionados y, debido a la baja evidencia, recomiendan la adaptación de la dieta como buena práctica clínica y emiten una recomendación débil frente al uso de espesantes o modificación de líquidos. A raíz de este artículo se han publicado distintos artículos sobre la necesidad del uso del espesante o la adaptación de la dieta. Menciono este artículo de Lazenby y Patterson, ya que menciona que se debe fomentar la decisión conjunta con el paciente, explicándole riesgos y beneficios. Por último, respecto a la intervención, lo ha mencionado Jaime, pero es algo clave en el paciente con disfagia. Hay que evaluar la adherencia y la respuesta a las estrategias terapéuticas establecidas. Esta revisión identificó a nivel internacional tan solo 12 artículos sobre la adherencia a las distintas medidas terapéuticas. La mayoría de los mismos eran en pacientes oncológicos. A la derecha de la diapositiva podéis ver datos de un estudio pendiente de publicación de mi grupo de investigación, en el que se ve en la línea continua las distintas prevalencias, tasas de adherencia a las medidas indicadas. El 88% de los pacientes cumplió la recomendación de postura, pero estos porcentajes disminuyen al 61% del uso de espesantes o cantidad de líquidos recomendados. Todos estos porcentajes se refieren durante la hospitalización. Al principio os comentaba que estos eran los 5 motivos por los que quería justificar que la disfagia era importante. Estos 5 motivos son además los que son necesarios para considerarse un síndrome geriátrico, como ya propuso Laia Rofes y el grupo de Mataró hace unos años. Por tanto, espero haberos convencido y concienciado sobre la necesidad de diagnosticar y manejar esta enfermedad. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Paso a compartir pantalla. Muy bien, pues gracias Juan, Jesús, Jaime. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Fabiola Juárez de Fundación Alicia y es un placer poder participar en esta mesa redonda sobre disfagia en el adulto mayor en este Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida, promovido por la Fundación de Nativida y donde también Campofrío ha patrocinado una parte. Y bien, Fundación Alicia, somos un centro de investigación en cocina y alimentación, ¿no? Que llevamos largo recorrido en proyectos de alimentación de textura modificada y en especial en el contexto del senior y los problemas de masticación y deglución, ¿no? Y un poco por ello mi intervención va a ir más enfocada a cómo podemos ofrecer una alimentación de textura modificada de calidad, ¿no? Y mejorar así la calidad de las personas, la calidad de vida de las personas con esta condición. Considerando un poco también qué implicaciones puede suponer un poco más a nivel de centro residencial, pero en realidad teniendo en cuenta, ¿no? Que todo esto también debe ser trasladado, pues lo que decíamos, ¿no? A esta persona que no tiene por qué estar institucionalizada, pero que también tiene esta condición y tiene esta necesidad. Como bien sabemos, para asegurar la alimentación de las personas con problemas de masticación, deglución, disfagia, para asegurar la ingesta de nutrientes, hidratación, ¿no? Agua, nos vemos obligados a modificar la textura de los alimentos, ¿no? Entrando así en lo que conocemos como alimentación de textura modificada. Es decir, todas aquellas dietas, menús donde se ha modificado la textura
para facilitar y hacer segura la ingesta al comensal, ¿no? Sea un residente o sea una persona que está en su casa, ¿no? Si miramos un poco más a nivel de centro institucionalizado, ¿no? Una media del 15% de los menús servidos, en este caso en un hospital, y un 30% de los menús servidos aproximadamente, una media, del 30% de los menús servidos en centros residenciales son menús de textura modificada, ¿no? Por su gran volumen, ¿no? Ya veíamos estas cifras de prevalencia, es importante que estos menús sean de calidad, ¿no? Dentro de la alimentación de textura modificada encontramos diferentes tipos de modificaciones, ¿no? Diferentes tipos de gradientes para dar respuesta a diferentes necesidades, a diferentes características de estos problemas de masticación y deglución, ¿no? Aquí es importante poder ofrecer, ¿no? A cada usuario comensal aquella textura que ya le asegura la deglución y no anticiparse, es decir, no ofrecer, ¿no? Un triturado o triturarlo todo si con una fácil masticación o con un nivel anterior esta persona, ¿no? Esta alimentación para él ya sería seguro, ya que esto también influye, ¿no? En la preservación de su calidad de vida. Pero bueno, ¿cómo debe ser esta alimentación, ¿no? Para que sea de calidad? Esta alimentación de textura modificada, ¿qué tres cosas debe tener en cuenta? Tres aspectos imprescindibles para que sea de calidad, ¿no? Debe cubrir tres aspectos y unos sin los otros no funcionan tampoco, ¿no? Primero de ellos, cubrir unas necesidades y unos requerimientos nutricionales concretos, ¿no? Bueno, pues para hacer frente, ¿no? A estas cifras de desnutrición que veamos, estas necesidades, estos requerimientos nutricionales en función, ¿no? Pues está exactamente de su actividad física, de si se encuentra institucionalizado o no, de si tiene una patología asociada o no, etcétera, etcétera. En segundo lugar, evidentemente debe de hacer segura la deglución, por lo que debemos modificar la textura de los alimentos y la viscosidad de los líquidos en función de, como decía antes, de las necesidades concretas de la persona. Y, en tercer lugar, debe de continuar siendo buena, agradable, en definitiva, debe continuar suponiendo placer, ¿no? A la hora de la ingesta, a la hora de comer, debe ser estimulante, ¿no? Más aún cuando, ¿no? Estamos hablando de alimentación de textura modificada, hemos modificado la textura, ¿no? Y hemos dificultado la identificación del plato, ¿no? O hemos hecho modificaciones que al final acaban condicionando fuertemente la aceptación del plato, ¿no? Y esto, bueno, aquí ponemos siempre esta idea, ¿no? de este abordaje multidisciplinar, ¿no? Que sí que está más enfocado a lo que sería pues, un centro residencial, pero que es totalmente trasladable, ¿no? A cuando estamos hablando de esta persona que no está institucionalizada, pero que está en casa, ¿no? Y este abordaje multidisciplinar es la misma idea que se traslada hasta incluso a la hora de diseñar un producto, ¿no? Alimentario que se va a continuar en el lineal del retail, ¿no? A nivel de estos tres aspectos principales que comentaba a cubrir, a nivel de la seguridad, ¿no? Contamos con unos descriptores de textura que dan respuesta a las diferentes características de la disfagia, ¿no? Cubriendo desde líquidos a sólidos por diferentes niveles, ¿no? Aquí sí que hay diferentes iniciativas, ¿no? De consenso, pero la última en este sentido corresponde a la ITSI, bueno, que nació un poco con el objetivo de unificar esta terminología, ¿no? Jaime aquí ha hecho referencia, ¿no? Que nosotros pues, con el tema de los líquidos estamos familiarizados, ¿no? Con las viscosidad néctar, miel, pudding, ¿no? Ahora sale esta nueva iniciativa que nos clasifica las bebidas, estos líquidos por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Aquí sí que la idea es que este descriptor, ¿no? Siempre tiene que venir prescrito por el profesional sanitario responsable del cribaje y del diagnóstico de la disfagia, pero sí que es cierto que una vez tenemos este descriptor o este nivel, ¿no? Prescrito, como esta persona, ¿no? Sabe que aquello que se ha elaborado o que le han elaborado corresponde exactamente a este nivel, ¿no? Y que aquí sí que es cierto que hay un poco de vacío en los métodos de validación, ¿no? Pues sí que, por ejemplo, el néctar, miel, pudding, a lo mejor incluso es que son de los más subjetivos, ¿no? Con los niveles 1, 2, 3, ¿no? Para las bebidas contamos con el test, con la jeringa, ¿no? Pero a nivel de validar un plato, a veces, ¿no? Las herramientas que tienen las personas para validar, ¿no? Es un campo donde sí que hay trabajo por hacer, ¿no? Finalmente, también, como os decía, segundo aspecto,
imprescindible esta alimentación, ya he comentado, además de ser segura, debe cubrir unos requerimientos nutricionales, bueno, como os decía, se encuentran definidos por etapa de la vida, pero ¿no? Que también tendrán que tener en cuenta pues, la actividad física, si hay una patología asociada, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de cuando hablamos pues, ¿no? del proceso, como consecuencia del proceso de envejecimiento, sabemos que hay unas necesidades de micronutrientes aumentadas y de macronutrientes, ¿no? De especial importancia asegurar, como las proteínas, etcétera, etcétera. Evidentemente, todo esto hay que considerarlo también. Bueno, y finalmente, teniendo en cuenta, ¿no? Que las personas, ¿no? En este caso un poco más enfocado al senior, conceden gran importancia a lo que sería el valor sensorial de la alimentación, los aspectos organolépticos, gastronómicos. Bueno, la alimentación muchas veces constituye este único momento de satisfacción al día, ¿no? Si tenemos todo en cuenta esto, lo que os decía, esta vertiente del placer, y que aquí lo digo también, ¿no? De considerar el placer, quiere decir tener en cuenta en ese plato, ¿no? Los requerimientos emocionales de esta persona, las expectativas, las preferencias, si le está gustando o no, la tradición, la cultura, su historia de vida, ¿no? Muy importante también, ¿no? Esto que introducía Jaime, este empoderamiento, ¿no? De que la persona pueda decir esto sí, esto no, ¿vale? Esta idea de trabajar conjuntamente para conseguir que esta alimentación sea realmente esta alimentación de textura modificada sea de calidad, ¿no? Y, bueno, tenemos una herramienta que es la cocina, ¿no? Que nos permite integrar todo ello, ¿no? Estos tres aspectos nos los permite integrar con los ingredientes que escogemos y que nos aportan cada uno de ellos, pues, ¿no? Podremos validarnos si estamos cubriendo los requerimientos nutricionales o no. La cocina también nos permite modificar su textura, nos permite modificar la textura de los alimentos. Vamos a tener diferentes estrategias culinarias que nos van a permitir alcanzar estos niveles de textura. Y finalmente también nos permite tener en cuenta todos estos aspectos como la tradición, las preferencias de la persona, etcétera, etcétera. Y que la cocina, entendida así como nuestro concepto de yo cocino, ¿no? Pero en el fondo también cuando estamos hablando de desarrollar un producto alimentario que, como os decía, va a estar en el lineal, ¿no? del retail, digamos, también hay cocina dentro de este producto, ¿no? También porque tenemos también que considerar este tercer aspecto que decíamos, ¿no? Que continúa siendo pues, un plato o, en este caso, un producto estimulante, ¿no? Aunque en este sentido, a nivel de alimentación de textura modificada, hemos ido avanzando y la oferta de menús pues, en centros se va mejorando. Bueno, aún no nos encontramos con que se cubren los objetivos deseados, ¿no? Continuamos encontrando, pues esto, menús homogéneos, donde no es fácil reconocer la elaboración, homogeneidad en esto, como os decía, de colores, las texturas no siempre son agradables, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esta baja aceptación del usuario y como consecuencia, complicación principal, la desnutrición, ¿no? Pero es posible la mejora, ¿no? ¿Qué implica la mejora? ¿Qué supone? ¿Qué implica mejorar, ¿no? Iniciarnos, ¿no? Vamos a apostar por ofrecer una alimentación de textura modificada de calidad, ¿no? Que dentro de este contexto que nos cubra estos tres aspectos, ¿no? Nuestra experiencia en proyectos de mejora de alimentación de textura modificada, desde esta visión que comentaba que estamos viendo, ¿no? Que cubra estos tres aspectos imprescindibles y todas sus características, bueno, nos ha demostrado, cogiendo, este caso es el caso de Sant Andreu Salut, ¿no? Aquí en Cataluña, bueno, cuenta con diferentes centros, ¿no? Donde realizamos un proyecto de mejora, ¿no? Como os decía, de alimentación de textura modificada por diferentes fases, ¿no? Así, muy rápido, básicamente consistió en un análisis de la situación actual, de qué se estaba sirviendo, ¿no? Se vio que el menú basal era muy bien aceptado, pero que en cambio el triturado había que mejorarlo, ¿no? Se hizo un planteamiento más teórico de las mejoras, ¿vale? Se formó y se elaboró con el personal de cocina del centro los nuevos platos que se habían trabajado previamente teóricamente. Se hizo una prueba piloto. Después de esta prueba piloto se hizo una definición de la metodología de implementación, una prueba piloto pequeñita, en plan, vamos a estudiar si esto se puede implementar a nivel mayor del resto de centros y el coste que esto va a suponer, y finalmente se implementó, ¿no? Bueno, los resultados, como veis en las gráficas, ¿no? A todas las preguntas que se hicieron a nivel de, bueno, de percepción de sabor, aceptabilidad, etcétera, etcétera, todas las respuestas se encontraban con porcentajes que suman más del 80% entre la respuesta bien y muy bien, ¿no? ¿Qué supuso a nivel de coste económico? Bueno, pues como veis, pues una inversión inicial en maquinaria y utensilios, incorporación de media persona más en cocina, reducción del tiempo invertido por el personal
auxiliar en ayuda a la comer a los pacientes, reducción de las lesiones derivadas de la desnutrición, reducción de la duración de la estancia en el hospital, ¿no? Y a nivel de lo que representó el cambio, pues esto también a comentarios y percepciones de lo que era a los profesionales del centro, ¿no? Pues que se vio más motivación por el personal, o el usuario mejor nutrido, familiar más tranquilo, menos sentimientos de culpabilidad, bueno, servicio de auxiliares de enfermería más relajado a la hora de las comidas, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente a nivel de conclusiones generales de esta implementación, pues bueno, que hubo una gran aceptación de la propuesta, dado que solo se hizo la primera casta, esta prueba piloto sobre una muestra de usuarios, nos encontramos, ¿no?, que con familiares no pedían, ¿no?, cuándo se va a llevar esto, se va a extrapolar esto, ¿no?, a todos los usuarios, ¿no? El equipo de enfermería, bueno, especialmente las auxiliares, vivieron, ¿no?, de manera muy positiva la innovación, bueno, valorando mucho el tema de presentación, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente, y que también se había observado una gran motivación por parte de cocina, ¿no? Porque a veces la alimentación de textura modificada a nivel de quien la está cocinando, bueno, es como que no tiene glamour, ¿no? Como voy a tener que triturarlo todo, pues no me siento realizado, ¿no?, como cocinero, ¿no? Pues un poco también conseguimos darle un cambio a esta visión, ¿no? Entre comentarios recogidos de los usuarios, cuidadores, familiares, bueno, que sea siempre así, a comida sola, nunca lo hacía, se lo ha terminado todo, buenas presentaciones, cantidades más adecuadas, no hay grumos, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente así, además de que el hecho de ofrecer una alimentación de textura modificada de calidad es para todos nosotros una responsabilidad y un deber, ¿no?, también la idea de reforzar un poco, ¿no?, lo que parecía, ¿no?, de inicio un incremento del gasto, ¿no?, un incremento económico, en definitiva, bueno, pues en realidad puede verse como una inversión de futuro en diferentes ámbitos y, evidentemente, el más importante en la calidad de vida. Muchas gracias. Bueno, pues si queréis a continuación me voy a encargar un poco porque existe un foro donde la gente puede escribir preguntas y de hecho tenemos alguna pregunta ya, así que sí, me voy a encargar de la difícil tarea de poner voz a la pregunta que ha escrito alguien después de escucharnos y hay algunas muy, muy interesantes. Mira, hay una pregunta muy interesante que hablaba de ¿qué características presenta la persona que tiene disfagia en la consulta normal de geriatría? Que yo creo que se refiere un poquito a la radiografía, ¿no? A lo mejor de cómo es la persona que va a una consulta y cómo es la persona que tiene disfagia. Entonces, yo creo que estaba para Jesús, me da a mí. Gracias, Jaime. Gracias por la pregunta. A ver, lo primero que quiero mencionar, hay que diagnosticarla. Muchos de los pacientes, lamentablemente, que vienen a consulta de geriatría o a cualquier consulta u hospitalización, salen de la consulta sin saber que tienen disfagia. Incluso voy más en pacientes mayores hospitalizados. Uno de los principales motivos de ingreso es la infección respiratoria. Y en todo paciente mayor hospitalizado con infección respiratoria habría que diagnosticar la disfagia, pero lamentablemente en muchas ocasiones no se hace. Luego, respecto a las características, pues puede haber una heterogeneidad enorme. Es verdad que hay que sospecharlo o tenerlo más presente en pacientes con ictus o con demencias moderadas o graves o con problemas de cáncer cabeza-cuello, pero más que dar un prototipo de perfil, creo que hay que tenerlo siempre presente, ya que puede haber una variabilidad enorme. Sí, además esta pregunta me parece interesante porque yo no estoy en una consulta de geriatría, estoy en una consulta de otorrino, pero es verdad que muchas veces nos viene una persona que curiosamente no sabe el problema que tiene. Y eso luego es muy importante manejarlo porque, claro, a lo mejor le estás dando una recomendación a una persona para que solucione un problema que no sabe que tiene. Entonces, muchas veces, si encima esa recomendación tiene un impacto en su vida, a mí me pasa mucho con los espesantes. La persona no
termina de entender por qué necesita esto y eso es un condicionante enorme para su vida, porque a lo mejor ya no vuelve a ir a un restaurante. Entonces, a mí muchas veces me encuentro un perfil al que hay que explicarle mucho lo que tiene. Vale, pues voy a pasar a otra pregunta. Hay una pregunta aquí muy interesante que habla de, dado el envejecimiento futuro poblacional, ¿cuál se considera que podría ser un poco el futuro en el alimento? No sé si esto se refiere un poquito a, bueno, cómo puede evolucionar esto del alimento adaptado, que a lo mejor estaba para Fabiola. A ver, la verdad es que, bueno, voy a hablar un poco de nosotros hacia dónde estamos dirigiendo nuestros proyectos, ¿no? Digamos, es cierto que el envejecimiento de la población es un hecho, ¿no? Y a consecuencia también de la mejora de la calidad de vida nos vamos a encontrar que sí, que va a haber gente institucionalizada, pero también va a haber gente con estos problemas que no esté institucionalizado, ¿no? Cada vez este número de personas va a ser mayor. Entonces, nosotros sí que estamos empezando a trabajar en el desarrollo de producto de textura modificada que pueda ir en línea de diferentes descriptores de textura, ¿vale? Y hay iniciativas en este sentido, también desde empresas, etcétera, etcétera, pero, a ver, también es cierto que realmente son trabajos que son muy preliminares, ¿no? Y que en este sentido tampoco sé que tampoco tengo la verdad absoluta de que la solución vaya a ser o que al final encontremos como en los lineales del mercado en el Japón, que tienes productos por descriptores de textura y tú simplemente vas allí, ¿no? Nosotros, por nuestra parte, estamos haciendo también un fuerte trabajo en lo que he comentado un poco, en la concienciación de la persona. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Intentando desarrollar herramientas que le permitan bueno, pues esto, cómo yo lo hago, cómo yo me lo hago o cómo me lo preparan en casa, cómo me lo validan. Y estoy seguro de que esto que me voy a comer es seguro, ¿no? Facilitar herramientas que ayuden en este sentido, ¿no? Sí, sí. En este sentido, Jaime, si puedo añadir una cosa, Alicia. Perfecto. Fabiola, lo has explicado perfecto. Yo de alimentación no podría explicar ni la mitad que tú, pero sí que quiero dar mi visión, que más que por el envejecimiento de la población es por las condiciones que conlleva. Lamentablemente, mi experiencia como geriatra de enlace de residencias, hay un porcentaje muy alto que tiene desnutrición y de estos pacientes desnutridos, gran parte tienen disfagia y gran parte tienen dieta triturada. Entonces, yo creo que es algo clave a fomentar tanto en domicilio, hospitalización como residencias. Bueno, nosotros ahí en este sentido es que mi parte de la presentación sí que ha ido enfocada más a cómo mejoramos, ¿no? Un poco esta alimentación, ¿no? en el centro residencial, pero bueno, también tocamos toda la otra parte porque en realidad todos van en aumento, ¿no? Entonces un poco esta idea. Yo por añadir, porque además en mi experiencia como logopeda, que luego dentro de mi unidad me encargo además un poco de hacer un acompañamiento a la persona con disfagia, muchas veces pues tengo que ver un poco cómo están manejando el alimento, cómo se adaptan. Entonces, yo creo que sí que un papel clave lo va a tener la posibilidad de objetivar un poquito más esa preparación del alimento. Porque una cosa clave que ha dicho ahora Jesús, que me ha saltado las alarmas, es algo que me encuentro, que me viene gente con disfagia, con desnutrición, por la propia disfagia, por lo que conlleva y tal, pero luego nos viene gente desnutrida que luego le evalúa si realmente no tenían disfagia y que se les ha incluido en un protocolo de alimento triturado, de adaptación del alimento, donde realmente, pues bueno, ha empezado a perder una apetencia y tal. Entonces yo creo que es muy importante lo que antes también decía Jesús, es importante diagnosticar a la persona y es importante saber qué le vamos a ofrecer, porque ahora mismo en muchos sitios, por desgracia, incluso lo que os decía, los que vivimos en grandes ciudades, a lo mejor esto nos parece una tontería, pero es que incluso donde viva geográficamente una persona, hay gente que automáticamente a la primera se va a encontrar con una dieta automáticamente triturada sin ni siquiera saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, a mí esto me parece clave y es una cosa con la que hay que ponerse las pilas, porque yo desde luego en la clínica diaria me lo encuentro muchísimo. Genial. Tengo aquí otra
pregunta, si me dejáis que... Vale. Teniendo en cuenta que cada vez se está llevando a cabo iniciativas para mejorar la presentación de los platos, ¿cómo nos aseguramos los correctos aportes nutricionales para este tipo de personas? Yo entiendo que esto, pues, esto es verdad que yo muchas veces me lo encuentro que el plato mejoras mucho la presentación, pero por mejorar la presentación a lo mejor la nutrición no llegas a ello. Entonces, no sé si eso es una... ¿se entiende la pregunta? Sí, sí, totalmente, porque es la pregunta estrella. A ver, en primer lugar, de ahí el esquema este del trabajo de la mano del logopeda, nutricionista y cocinero en conjunto, ¿vale? Y nosotros realmente siempre decimos, oye, ¿se puede modificar la textura de todo? Sí. ¿Voy a perder densidad nutricional? A veces sí, a veces no, porque a veces depende de la estrategia culinaria, tú consigues concentrar densidad nutricional, a veces usando algún agente texturizante, pero a veces no, pierdes densidad nutricional por el hecho de triturar, ¿vale? Añades líquido, etcétera, etcétera. Como estamos en el entremedio de que a veces sí, a veces no, a nivel de lo que sería la mejora de la aceptación visual, no nos trasladamos o no siempre nos ponemos como el objetivo el 10 a nivel visual. Es decir, que también con poco, o sea, el cambio de un triturado que está triturado todo junto a un triturado que lo has separado simplemente las cosas que has triturado y lo has emplatado solo con 2 colores, la aceptación ya es muy diferente. No hace falta que siempre estemos, ¿no?, dándole textura, todo y fórmula y forma, etcétera, etcétera, para que sea una presentación espectacular. Porque no hay que encontrar el equilibrio. Y encontrar el equilibrio pasa por el trabajo conjunto. Y sí, pero esto, la nutricionista, el logopeda porque está validando ahí la textura y no sé qué, y el cocinero que te va a decir, pues bueno, si aplico esto, pues mira, aquí necesitamos líquido, bueno, pasa por ahí. Y no marcarse siempre este 10 de que no siempre tienen que ser todo presentaciones de alta cocina, ¿vale? Porque con pequeños cambios también se consigue mejorar mucho la aceptación. Yo ahí que hablabas de logopeda te hago mi aporte de mi experiencia. Además, un problema, yo siempre digo que al paciente con disfagia le sobran muchas veces prohibiciones. Y te voy a decir, yo, por ejemplo, muchos pacientes a mí me vienen de otros servicios que no es que lo hagan mal, pero muchas veces se le entrega una hoja tipo a la persona. Entonces se le dice, no puedes comer melón, no puedes comer frutos secos, no puedes comer no sé qué. Entonces el paciente muchas veces me viene con que realmente no puede tomar esos alimentos. Y me cuesta mucho hacerle entender que sí los puede tomar. El problema es la textura, no el alimento en sí. Entonces, es verdad que a ver cómo conseguimos viajar a que el paciente siga tomando sus requerimientos nutricionales en su alimentación, de ahí lo de que pueda decidir qué alimentos tomar y cuáles no, pero teniendo una adaptación del alimento textural que no le ponga en riesgo ni a nivel de seguridad ni de eficacia. A nivel nutricional. Entonces, a ver, hay campo por recorrer, pero yo creo que hay posibilidades. Nosotros llevamos tiempo trabajando en este tema y bueno, hemos ido consiguiendo cositas, ¿no? Pero bueno, hay trabajo y sobre todo la idea esta, ¿no? Que dices cosas que, bueno, nosotros podemos estar intentando diseñar el plato perfecto, pero bueno, como en realidad nosotros allí no tenemos un paciente, pues el comentario directo del paciente no lo sé. Entonces, ¿no?, la idea de trabajar con vosotros, ¿no? Todo el otro, ¿no?, que nos pueda facilitar toda esta información de veis vosotros cómo lo vive el paciente, ¿no? Bueno, es la clave. Y sí, hay largo recorrido, pero yo, bueno, nosotros somos positivos en este sentido y yo creo que también hay opciones. Sigo con las preguntas. Tengo aquí una muy interesante. Cada vez se habla más del papel del cuidador. ¿Qué papel creéis que tiene el cuidador dentro del abordaje de la disfagia? Bueno, para nosotros, más de entendido desde que el cuidador muchas veces va a ser quien te prepare, ¿no?, la comida, es principalmente que tiene que tener los mismos conocimientos en cocina y en disfagia que la persona que tiene esta condición, desde mi punto de vista.
Estoy totalmente de acuerdo de la importancia del cuidador siempre y cuando sea necesario. Digo, también lamentablemente habrá pacientes con disfagia, pero que si se pueden responsabilizar de la dieta o de la alimentación, es verdad que una alimentación autónoma sería mejor para el paciente siempre y cuando, pero es verdad que hay que tener en cuenta tanto al paciente como al cuidador. Son claves ambos en el manejo, en la atención. Yo siempre digo que... alargar lo máximo la autonomía, ¿no? Pero si tiene que haber cuidador, pues no. Yo siempre digo que familiar o cuidador no es lo mismo que coterapeuta. Y es verdad que muchas veces al cuidador y al familiar le damos un rol de terapeuta y le cargamos con un papel que no es suyo. Vale. Vamos con la siguiente. ¿Qué se puede hacer cuando la persona con disfagia no acepta el uso de espesante? A ver, esa es una pregunta muy buena. También es verdad que lo primero, entendiendo que lo necesita. Digo, como tú has dicho, hay veces que se mandan dietas trituradas a pacientes que no lo necesitan, o a lo mejor necesita espesantes de forma temporal, pero en un periodo de tiempo, si ha recuperado la deglución y no lo necesita, pues habría que modificarlo, que no es una decisión indefinida, no es tome el espesante como se hacía con el Adiro de aquí para siempre. No sé si me explico. Y luego Fabiola probablemente explicará en la segunda parte. Los espesantes, por suerte, se pueden mezclar con cualquier tipo de alimento para mejorar la sensación y explicar luego lo que he dicho antes yo al paciente, riesgos y beneficios. No podemos obligar a nadie. Especialmente difícil, en mi experiencia, es cuando necesitan pudding. La textura... esa me cuesta incluso explicarlo, y en esos casos yo tiendo más a agua gelificada porque suele tener más aceptación, pero es verdad que es uno de los grandes retos. Bueno, hace poco salió un estudio de Mireia Bolívar muy interesante, hace poco, en 2019, donde estuvieron probando diferentes viscosidades y vieron, el estudio habría que ampliarlo a más población seguramente, que había como un paréntesis entre un inicio en el que a partir de cuando tú espesabas y empezabas a dar seguridad a la persona, por lo tanto ya se demostraba que esta tendencia que se le suele decir a espesa un poquito, que no valía para nada, es decir, que hay que partir de un grado de espesor y que había un punto en el que por mucho que tú espesaras no valía para nada, incluso podías generar más residuo. Por eso yo en mi experiencia como clínico, el pudding probablemente sea algo que yo ni lo uso. Y a lo mejor nos quedemos exactamente, como tú dices, en el soporte por medio de agua gelificada o de líquidos tipo miel o soporte de líquidos con otro tipo de... No sé si Fabiola ahí tiene otro. No, bueno, yo simplemente añadir que a nivel de esto, de esta negación al espesante, ¿no? Claro, si es negación rotunda y yo ya no entro tanto, ¿no? Pero digamos, si es negación por la baja aceptación que pueden tener las bebidas espesadas, como decía Jesús, nosotros lo que hacemos es trabajar en cómo tú añadir este espesante para que la calidad que obtengas de la bebida sea óptima, incluso huir un poco el espesante es para agua, el café, la leche. Tenemos ahí un recetario de cómo vamos a introducir espesante en diferentes bebidas y cómo preparar las bebidas, pues, bueno, un poco para esto, para que no sea una cosa no aburrida y homogénea. Y la idea muchas veces también de que falta, ¿no? A veces la idea está de que te dicen, no, usa espesante, pero no te han llegado a explicar ni la dosificación, ni cómo interactúa, ni si le puedes aplicar temperatura o no, no es simplemente ala. Entonces, claro, ahí también la persona es en plan, hay que darle recursos y hay que explicarle, pues este espesante, pues si es de primera generación o si, bueno, ahora ya de nueva generación, ¿vale? Hay que explicar bien y hay que darle opciones, Y bueno, yo creo que voy a seleccionar la última porque por el tiempo que queda, ¿vale? Y yo creo que aquí hay una que me parece interesante, es que debería mejorar el ámbito asistencial del adulto mayor para poder hacer un adecuado abordaje de la disfagia actualmente. Entiendo que es como qué puntos, ¿no? podría mejorar. A mí el primero que se me ocurre es hacer un cribado adecuado de la disfagia. Yo creo que habría que empezar por ahí, no lo sé, porque si no sabemos
quiénes tienen disfagia y quiénes no, pues ya las soluciones que estamos dando las estamos dando bueno, un poco a matacaballo, ¿no? Pero no sé si se os ocurre alguna cosa que el ámbito asistencial pues debería tener en cuenta para empezar a cambiar. Yo coincido con la importancia del cribado, pero es verdad que hacer un cribado a todos los pacientes es complejo. Entonces, yo lo orientaría más a un diagnóstico, sobre todo de pacientes con alto riesgo, y concienciación de todos los profesionales. Es verdad que los tres trabajamos con pacientes con disfagia, nos interesa el tema, pero hay muchos profesionales que atienden a pacientes con disfagia y tienen que tener claro la importancia de la misma para poder diagnosticar y, una vez diagnosticado, manejarlo. La formación es clave. Totalmente. ¿Y alguna cosa más que añadir aquí? No, pues totalmente de acuerdo. Bueno, pues si queréis podemos aquí dar por concluida esta mesa. Yo desde luego a mí me gustaría agradecer una vez tanto a la organización como a Campofrío que nos haya permitido hablar de este tema, porque yo que soy clínico en disfagia desde hace muchos años, me cuesta mucho llegar, y el que se pueda hablar de disfagia en cualquier espacio para mí es un regalo, porque de verdad que es un problema que tenemos, que se va a ir incrementando con el paso del tiempo y debería aparecer esta palabra cada vez más. Entonces, el que hoy hayamos conseguido que haya aparecido esta palabra, para mí me parece que yo me puedo ir a acostar tranquilo, desde luego. Así que agradeceros y a los participantes, porque me ha encantado vuestro punto de vista. Jesús, me ha encantado tu punto de vista como geriatra, muy necesario para la persona con disfagia. Y todas las investigaciones que estáis haciendo, Fabiola, me parecen súper necesarias y os animo a seguir favoreciendo que la persona con disfagia tenga un buen alimento. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias.